Iniciamos ahora el estudio de un apartado importante denominado tejidos. Los tejidos pueden definirse de una manera muy general como el conjunto de las células de idénticas características que se reúnen entre sí para cumplir una función determinada y tienen un mismo origen embriológico. Es importante tener presente que el estudio de los tejidos está a cargo de una rama de las ciencias médicas denominada histología, que proviene del griego histo, tejido, y logos, estudio o tratado. Los cuatro tejidos fundamentales son el tejido epitelial, el tejido conectivo, tercero el tejido nervioso y cuarto el tejido muscular. Prontamente ustedes advertirán que la clasificación de los cuatro tejidos básicos del cuerpo es insatisfactoria en algún aspecto, pero lo que interesa en este sitio es que los cuatro tejidos no se clasificaron sobre la base del origen embriológico a partir de las tres capas germinativas, sino principalmente por su estructura microscópica y las funciones que desempeña. Sin embargo, resulta que la mayor parte del tejido epitelial, pero no todo él, proviene del ectodermo y el endodermo, pues parte deriva del mesodermo. El tejido conectivo proviene del mesodermo. El tejido muscular deriva casi exclusivamente del mesodermo, pero algo también del ectodermo. El tejido nervioso es originario por completo del ectodermo. Pero, como veremos más adelante, lo que se llama tejido muscular no es músculo puro, porque consiste en una mezcla de fibras musculares puras y tejido conectivo. De manera análoga, algo de lo que se llama tejido nervioso tiene mezclado tejido conectivo derivado del mesodermo, mezclados con estructuras que provienen del ectodermo. Sin embargo, la clasificación de los tejidos, aunque imperfecta, es muy útil. Lo que acabamos de mencionar tiene relación con la presente proyección, en el cual reiteramos que de una manera análoga a lo que ya hemos expresado, podemos decir, sin embargo, que la clasificación de los tejidos que exponemos en epitelios, tejido conectivo, tejido muscular y nervioso no es perfecta, pero sí es muy útil para el desarrollo del estudio en ustedes, la población. Una antigua clasificación en base a la diferenciación celular, podemos decir de que los tejidos, según los tipos de células que lo integran, pueden dividirse con células poco transformadas o muy transformadas. Dentro del tipo de tejidos con células poco transformadas y con sustancia intercelular escasa o nula, encontramos a lo que se denomina tejido epitelial o epitelio de revestimiento y glandular, mientras que en aquellos tejidos con células poco transformadas pero con sustancia intercelular abundante, debemos mencionar al tejido conectivo o antiguamente llamado conjuntivo, el cual, siguiendo una vieja clasificación, podemos hablar de que es sólido o líquido, y dentro del sólido podemos hablar del tejido conectivo más propiamente abigarrado, mientras que dentro de los conectivos líquidos hacemos referencia a los tejidos linfáticos y sanguíneos.
refiriéndonos a células muy transformadas, vale decir, en donde las células han sufrido un camino de mucha transformación y en donde no intervienen la sustancia intercelular, podemos agrupar dentro de ello, por ejemplo, al tejido muscular y nervioso. Etimológicamente, la palabra epitelio proviene del griego epi, sobre, y tele, pezón. Denota algo que cubre, que está sobre. Pero debemos tener en cuenta que desde el principio la palabra epitelio se aplicó para todas las membranas de revestimientos y recubrimiento en el cuerpo, que consiste en células contiguas. Por ejemplo, la porción epitelial de la piel, la externa, se desarrolla a partir del ectodermo. La capa continua de células que reviste el intestino deriva del endodermo, en tanto la que tapiza la cavidad peritoneal corporal deriva del mesodermo. Debemos tener en cuenta en tal caso que existen aspectos diferenciales y que muchas veces, en el caso que nosotros refiramos que el epitelio deriva básicamente del ectodermo y del endodermo, también tiene desde el punto de vista embriológico, como ya fuera dicha, un componente mesodérmico. Todas las membranas epiteliales de revestimiento y que tapizan porciones del cuerpo consisten en células adheridas por uniones de diversos tipos que se explicarán más adelante. Las membranas epiteliales poseen siempre sostén de tejido conectivo y los capilares del mismo brindan la nutrición a las células epiteliales de la membrana, en tanto que la sustancia intercelular del tejido conectivo da sostén a los capilares y al epitelio. Debemos tener presente que el tejido epitelial y algunas o todas las células epiteliales de muchas membranas elaboran una secreción hacia la superficie libre de la membrana. Un ejemplo es la membrana epitelial que reviste el intestino, que siempre debe estar húmeda. Sin embargo, en muchos sitios corporales la necesidad de secreción es demasiado grande para que sea satisfecha por el número limitado de células secretorias que puedan ser acomodadas en una membrana de revestimiento o recubrimiento. Y además, no están adaptadas para la función de algunas membranas. Para proporcionar la secreción adicional, las células de la membrana epitelial de estos sitios corporales, durante el desarrollo del embrión, crecen hacia el tejido conectivo subyacente en evolución para formar estructuras que se denominan glándulas, porque algunas de las primeras estudiadas tenían la forma de bellotas, que en latín glans significa precisamente bellota. Dicho esto referido al epitelio, en donde los epitelios de revestimientos y glándulas tienen funciones precisamente de revestimientos, de absorción, secreción, germinales o sensoriales, diferentes son las funciones de los otros tejidos que ustedes ven allí y que estudiaremos oportunamente. Es útil clasificar el epitelio en dos grupos. 1. Membranas de cubierta y revestimiento, y 2. Glándulas. Aquí nos referiremos a las membranas inicialmente y comenzaremos por explicar la diferencia entre una cubierta y un revestimiento. Estos nombres fácilmente se usan de manera equivocada en relación con las membranas epiteliales y otras en diferentes tejidos. Revestimiento solo puede utilizarse en relación con estructuras huecas que tienen dos superficies, externa e interna, pues denota únicamente una membrana que cubre la superficie interna de una estructura hueca.
En consecuencia, la palabra cubierta solo puede emplearse en relación con una superficie interna si se especifica que se habla de una superficie y no de la estructura misma. En contrario, cuando hablamos de glándulas, algunas o todas las células epiteliales de muchas membranas elaboran una secreción hacia la superficie libre de la membrana. Pero existen ocasiones en el cual una o varias células no son suficientes para mantener el producto de secreción en la superficie de un revestimiento o de una cubierta. Por lo tanto, se generan ciertas estructuras propias conformadas por el agrupamiento de varias células que reciben el nombre de glándulas. Y esas glándulas derivan el nombre del latín glans, que significaba bellota, porque algunas de las primeras estudiadas tenían esa forma de bellota. Las membranas epiteliales consisten exclusivamente en células. Para que las células epiteliales formen una membrana continua, sus bordes están unidos mutuamente por lo que se llaman uniones celulares, como explicaremos más adelante. Estas membranas tienen distinto grosor. Podrá advertirse luego que algunas tienen el grosor de una célula y la célula de esta membrana puede ser a su vez muy delgada o más alta. Sin embargo, otras clases de membrana de revestimiento tienen grosor de varias células. Debemos advertir acá que la clasificación del epitelio de revestimiento puede hacerse según diversas modalidades, según la forma de sus células. Así tendremos que las células que conforman las membranas de revestimientos pueden ser planas, vale decir, su longitud predomina sobre su alto y su espesor. Por lo tanto, en ese caso, cuando las células son de mayor longitud sobre lo que corresponde a su alto y a su profundidad, se habla de que el epitelio es plano, pavimentoso o escamoso. Por el contrario, en segundo término, cuando las tres dimensiones de las células son equivalentes, se puede decir que el epitelio es conformado por células cúbicas. En tercera instancia, podemos hablar que cuando el alto predomina sobre la longitud y el espesor o profundidad, decimos en consecuencia que ese epitelio está conformado por células cilíndricas. En no pocos casos, en cuarto lugar, tenemos células que son de una forma más dismórfica o polimórfica. Por lo tanto, clasificamos en ese momento al epitelio como polimorfo. Debemos también hablar que los epitelios de revestimiento se clasifican según, como dijimos en un comienzo, por el número de capas de células que lo configuran, existiendo, como se advertirá luego, que esa membrana tiene el grosor de una célula en ocasiones, siendo esa célula plana, esa célula cúbica o esa célula cilíndrica o polimórfica. Pero el espesor de la membrana está constituido por una sola capa de célula. En tal caso, llamaremos a ese epitelio simple. Cuando una membrana de revestimiento, cualquiera sea el tipo de célula o forma que lo constituye, pero presenta varias capas de células, ese epitelio, según el número de sus capas, se clasificará
en estratificado. Pero como todo en la vida, existe muchas veces algo que parece de lejos una cosa y en realidad mirándolo con detenimiento es otra. Tal es el caso del epitelio conocido como pseudoestratificado, que en realidad es un epitelio simple, vale decir, está constituido por una sola capa de célula. Lo que ocurre que existen células que tienen sus núcleos a diferentes alturas. Y en una observación preliminar o más rápida podría señalarse de que se trata de un epitelio estratificado. Pero como no lo es y solamente aparenta serlo, se le ha denominado pseudoestratificado, por lo cual en la mayor parte de la bibliografía moderna el epitelio pseudoestratificado está contemplado dentro de los epitelios simples. Por último, la clasificación del epitelio de revestimiento según su función permite apropiadamente definirlo en revestimiento propiamente dicho, de absorción, como podría ser el caso del epitelio del intestino, o de secreción, como puede ser numerosos epitelios vinculados a la secreción de una determinada sustancia, como el epitelio gástrico, germinal, de donde deriva, en el caso de los túbulos seminíferos en los testículos, las células germinales masculinas, o un epitelio neurosensorial o neuroepitelio, como es el caso el que se observa, por ejemplo, en el epitelio olfatorio o en el órgano de Corti en el tejido. Presentamos ahora los diferentes tipos de epitelio. En primer lugar, el epitelio plano simple. Es una membrana epitelial que consta de una sola capa de células, muy delgada, como ustedes lo pueden ver en la proyección. Se llama epitelio plano, escamoso o simple. Esta clase de epitelio, por lo regular, no se observa claramente en los cortes que lo atraviesan perpendicularmente. El núcleo de las células escamosas es más grueso que el citoplasma y produce abultamiento de la membrana. En este plano de corte, perpendicular a la membrana, el citoplasma de las células planas simples es tan delgado que a veces no se aprecia con el microscopio de luz y en consecuencia quizás se observan únicamente los núcleos, algo aplanado, distribuido a lo largo de la superficie. Ustedes se preguntarán en qué lugares de la economía humana encontramos un epitelio plano simple. Y podemos decir que se encuentra revistiendo el interior de los vasos sanguíneos, adoptando el nombre de endotelio, o el mesotelio, que tapiza las cavidades corporales mayores, como son la pleural, la pericárdica y peritoneal. Debemos tener presente que en el epitelio plano predomina la longitud de la célula sobre el alto, como ya fue dicho, y la profundidad. En segundo lugar, tenemos el epitelio cúbico simple que ustedes ven sobre la derecha de la proyección. Las células de este epitelio en realidad no tienen forma de cubos. El epitelio cúbico recibió este nombre por su aspecto en cortes perpendiculares. Lo que sí es claro es que las tres dimensiones del espacio equidistan. Sin embargo, en la vista de superficie que se aprecian en la proyección, las células tienen aspectos hexagonales irregulares y en consecuencia no suelen ser cubos verdaderos. El epitelio cúbico simple no se observa en muchos sitios del cuerpo,
aparte del ovario, donde forma la cubierta de este órgano, y el epitelio que reviste los túbulos colectores de menor calibre en la médula renal. Veamos ahora el epitelio cilíndrico simple y en las formas en que se modifica para cumplir funciones especiales. Y vemos allí el epitelio cilíndrico simple y el epitelio cilíndrico ciliado. Hay varios subtipos de epitelio cilíndrico simple. En todos ellos, la estructura básica es semejante, ya que las células son más altas que anchas y están unidas lado a lado mediante uniones celulares. Como se observa en la proyección, una vista de la superficie muestra que las células del epitelio cilíndrico simple también tienden a ser hexagonales, lo cual permite que se adapten mutuamente de manera eficaz. Así tenemos un epitelio cilíndrico simple no modificado. No hay muchos tipos de ejemplos de esta variedad y se observa únicamente en sitios donde la función principal del epitelio es brindar protección en una superficie húmeda y no participar en medida importante en actividades de secreción o absorción. Un sitio en donde hay epitelio de esta clase son algunos de los conductos glandulares. Sin embargo, en este caso las células cilíndricas siempre pueden ser secretoras en cierta medida, pues elaboran secreciones acuosas. La mayor parte de los epitelios cilíndricos simples están modificados para desempeñar, además de la función protectora, funciones especializadas, vale decir, de secreción o absorción. Por ejemplo, un epitelio cilíndrico simple secretor, como podemos decir, hay dos sitios en donde hay esta clase de epitelio. Primero, el revestimiento del estómago. Segundo, el revestimiento del conducto uterino. Pero, por ejemplo, tenemos epitelios cilíndricos simples que constan de células secretorias y de absorción. Es el óptimo para revestir el intestino delgado, porque para que ocurra absorción eficaz, la membrana solo puede tener una célula de grosor. Además, como está sometida a desgaste importante, es útil tener la superficie revestida por moco, líquido resbaladizo protector. Como las células de absorción están entremezcladas con células caliciformes, vale decir, mucosecretorias que ustedes ven sobre la margen derecha de la proyección, hay suficientes células caliciformes para proporcionar un revestimiento protector de moco en toda la superficie interna de la membrana, como se advierte con la preparación teñida por la tinción de Paz. El epitelio cilíndrico ciliado simple, que ustedes ven en la parte media de la proyección, es otra combinación de células que se observan en las membranas epiteliales cilíndricas simples. Es la de células caliciformes mezcladas con células ciliadas. Las estructuras finas de estas últimas ya la hemos visto y están constituidas por cilios que se mueven de maneras que desplazan el moco sobre la superficie de la membrana. Esta clase de epitelio se presentan en algunas partes de la membrana respiratoria o de las vías respiratorias altas, pero en estos sitios es menos frecuente porque otra clase llamado epitelio cilíndrico pseudoestratificado será la que se presenta en tales casos. Además, debemos mencionar el epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado es un epitelio en donde
Estas membranas, con dos o más células de espesor, resisten más la fricción y el desgaste que las de tipo simple. Sin embargo, como son estratificadas, no resultan eficaces para la absorción. Además, la estructura estratificada las torna inadecuadas para la secreción. En consecuencia, la secreción que se observa en membrana estratificada es proporcionada por glándulas situadas debajo de la membrana. Y así tenemos el epitelio plano estratificado, que puede ser no queratinizado y queratinizado. El epitelio plano estratificado no queratinizado, este tipo de membrana se observa en superficies húmedas, sometidas a desgaste importante, en donde no se necesita absorción. Es el caso del interior de la boca y el esófago, que están revestidos por este tipo de epitelio. El epitelio plano estratificado no queratinizado no consiste, como su nombre lo indica, en capas sucesivas de células planas. Inmediatamente por arriba de esta capa de células, que suelen ser poliédricas, y solo hacia la superficie adoptan la forma plana. Por ello, únicamente las células más superficiales en el epitelio plano estratificado no queratinizado es que son planas. Existe un epitelio plano estratificado que es queratinizado, y ese epitelio plano estratificado queratinizado presenta una superficie de recubrimiento que está dado por la queratina, y el ejemplo clásico de ella es o son los epitelios conocidos en el caso de la piel. Iniciamos ahora la observación de cortes histológicos, en donde podemos ver los distintos tipos de epitelio. En este caso debemos siempre, para ubicar los epitelios en la observación al microscopio de luz, ver la porción que está en relación con la luz del órgano, vale decir con la parte hueca del mismo. Y así en la parte superficial y en la parte superior de la imagen presente se puede apreciar el epitelio como una fina capa de células que presenta un epitelio simple plano propio de una membrana serosa, en donde es claro y notorio que las células son más alargadas que altas. En consecuencia, cumplen con los criterios de el epitelio plano simple. Adviertan ustedes que por debajo de la capa fina y delicada constituido por el epitelio plano simple, se encuentra por debajo el tejido conectivo, de donde el epitelio tomará su nutrición y a su vez se apoyará. En la siguiente proyección vemos un epitelio simple cuboideo o un epitelio cuyas células son aproximadamente cúbicas y está formada por por una membrana de revestimiento con una sola capa de célula. En la parte superior izquierda de la figura, en donde ustedes ven la flecha, puede verse el epitelio constituido por células cúbicas, y en el resto del preparado que está teñido con hematoxilina e eosina, pueden ver que está constituido a su vez por una sola capa de célula. Corresponde a los que se denomina un corte histológico de la glándula tiroides, y cada una de estas estructuras redondeadas limitadas por la membrana de revestimiento configurada por células cuboideas son los folículos tiroideos. Posiblemente en este caso, como puede decirse allí y observarse en distintos
momento o grado de actividad. En la siguiente proyección podemos ver en la parte alta lo correspondiente a el tipo de epitelio cilíndrico, en donde observamos el epitelio cilíndrico simple y dentro del mismo se ven dos tipos diferentes de células. En primer lugar, vemos unas células azuladas con núcleos voluminosos de forma elevadas, altas, que predominan sobre la longitud y sobre la profundidad que intuimos y con ciertos grados de diferenciación en el polo apical, vale decir el que está en relación con la luz del órgano. Esas células son las células cilíndricas. El segundo tipo de células que observamos en la parte alta de la proyección son dos células con una tinción de color rojizo, teñidas de carmín, y ellas son las células en forma de copa o caliciforme que, debido a que el epitelio es cilíndrico, cuyas células son altas y que no están adaptadas para la secreción básicamente o fundamentalmente la absorción, van a estar funcionalmente proporcionada la lubricación de este epitelio por estas células caliciformes. Observen abajo, tenemos el epitelio cilíndrico simple que está sostenido, como ya hemos dicho, en este tipo de vaginaciones que corresponden a las superficie absortiva del intestino, en donde vemos en contacto con la luz del órgano la membrana de revestimiento, en donde observamos células altas que presentan diferenciaciones en el polo apical, que son los cilios, y que corresponden a un epitelio cilíndrico simple ciliado. Fíjense el concepto de epitelio pseudoestratificado, que aquí lo podemos observar en dos sitios diferentes. En la parte alta corresponde al epitelio pseudoestratificado del epidídimo y en la parte baja parecería más bien correspondiente a un epitelio pseudoestratificado del aparato respiratorio. Observen ustedes que el epitelio es la porción intermedia que vemos entre unas células con unas colitas y vemos por abajo como unas células más aplanadas. El epitelio constituido por células cilíndricas, vale decir altas, que presentan núcleos que habitualmente están en la parte media, pero ven algunos núcleos desplazados hacia la base, eso es la característica de un epitelio pseudoestratificado. Es aquel epitelio que, aunque tiene la apariencia de estar formado por dos o más capas de células, en realidad en este caso están conformados por una sola capa de células, pues todas ellas están apoyadas sobre la membrana basal, que es la estructura que separa el epitelio del tejido conectivo subyacente. Lo que sí puede verse en la proyección del epitelio pseudoestratificado del epidídimo es la modificación del polo apical de la célula, que tiene la apariencia de ser ciliado, como se observa luego en el microscopio electrónico de transmisión, porque presenta pequeñas microvellosidades, en realidad son diferentes a la cilia. Fíjense abajo, tienen el epitelio pseudoestratificado ciliado, en donde, de nuevo, se observa un epitelio que da la impresión de estar configurado por varias capas de células. Pero esa impresión la otorgan los núcleos ubicados a diferentes
estructuras, pero todas las células descansan en la membrana basal. Pero los núcleos no están a la misma altura. Por lo tanto, en ese epitelio da una apariencia de epitelio configurado por varias capas de células, vale decir, epitelio estratificado, pero en realidad, como corresponde y están en la bibliografía moderna, se los engloba o se los clasifica dentro de los epitelios simples. La función del epitelio glandular, la secreción, se realiza a través de las células glandulares, que a menudo se agrupan en la profundidad del epitelio de revestimiento. Una glándula puede ser o estar constituida por una sola célula o un grupo de células que secretan sustancias dentro de conductos, tubos, hacia la superficie o hacia la sangre. Todas las glándulas del cuerpo se clasifican siguiendo diferentes clasificaciones o siguiendo diferentes modalidades. Así tenemos que las glándulas se clasifican según el número de las células que la constituyen. Y si es una sola célula la que constituye la glándula, hablamos de unicelulares. Tal es el caso de las ya analizadas células caliciformes o en copa. Casos diferentes son las glándulas que están constituidas por unidades glandulares, configuradas a su vez por la reunión de un grupo de células, vale decir, son estructuras multicelulares, como podría ser el ejemplo las glándulas gástricas. Teniendo en cuenta las características de la secreción de las glándulas, estas se clasifican en mucosas cuando el producto de su secreción es más bien un líquido semejante al moco y es pegajoso y filante. En segundo lugar, pueden ser cerosas, con una secreción mucho más líquida y menos densa. Y finalmente, el caso de las glándulas mixtas, es decir, cerosas y mucosas en la misma unidad glandular. Según donde viertan la secreción, podemos ver que las glándulas se clasifican en exócrinas, entendiendo por glándulas exócrinas aquellas que secretan sus productos dentro de conductos que se vacían en la superficie de un epitelio de revestimiento, como el de la piel o la luz de un órgano hueco. La secreción de una glándula exócrina puede ser variable: moco, sudor, cera, saliva o secreciones digestivas. Ejemplo de glándulas exócrinas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, que producen el sudor, las glándulas salivales, que producen la saliva, o bien el caso del páncreas, que es un órgano que precisamente tiene una parte de su parénquima funcional que secreta una serie de enzimas producidas por la unidad glandular a el tubo excretor. Asimismo, también el segundo tipo de glándulas, según donde viertan la secreción, son las glándulas endócrinas, que se denominan endócrinas porque secretan su producto en la sangre. La secreción de las glándulas endócrinas ingresa en el líquido intersticial y luego se difunde directamente hacia el flujo sanguíneo, sin pasar a través de los conductos. Vale decir que la glándula endocrina no tiene conducto, ha perdido el conducto, se ha
eliminado ese conducto desde el punto de vista embriológico, habiéndose producido inicialmente como una invaginación de ese epitelio de revestimiento, pero ese conducto que era lo que lo mantenía en contacto con el epitelio de revestimiento desaparece y queda la unidad glandular en el interior del tejido y se ve obligada a vertir su producto en el líquido intersticial. Estas secreciones muchas veces suelen ser llamadas hormonas que regulan varias actividades metabólicas y fisiológicas para mantener la homeostasis. Ejemplo de glándulas endocrinas, las hay varias, la hipófisis, tiroides, las glándulas suprarrenales, por ejemplo. Y finalmente tenemos en tercer lugar las glándulas mixtas o anfícrinas, en donde tenemos un sector del parénquima que se desempeña como una glándula exócrina y otro sector indistinto, indiferenciado dentro de la misma unidad del órgano como glándula endocrina. Un ejemplo sería el ya mencionado páncreas. El páncreas es una glándula mixta, vale decir, presenta en su mayor porcentaje del parénquima, está constituido por los acinos pancreáticos, vale decir, por glándulas exócrinas, que serán encargados de secretar las enzimas pancreáticas que se vierten en los conductos secretores. Pero, más aisladamente, presenta unas unidades constituidas por las células beta, que son los islotes pancreáticos, encargados a través de estas células beta de producir una hormona llamada insulina que disminuye la concentración de glucosa en sangre. Finalmente, la clasificación de las glándulas permite agruparlas cómo permanecen las células luego de producir la secreción. Y así, estas glándulas se clasifican en diferentes tipos de glándulas. En primer lugar, tenemos las merócrinas, en el cual el producto de secreción de la glándula lleva a que las células permanezcan indemnes luego de que se haya producido esa acción. Tal es el caso de la glándula parótida o las glándulas sudoríparas. En segundo lugar, hablamos de las glándulas holócrinas, en el cual para que se produzca este producto de secreción es necesaria la destrucción celular total y que se elimina, salvo una pequeña porción germinal que permanece para reconstituir las células, se elimina el resto con la secreción. Y el ejemplo más claro y nítido de unas glándulas holócrinas son las glándulas sebáceas. En tercer lugar, según cómo permanezcan las células luego de la secreción, están las glándulas apócrinas, en las cuales una vez que se produce la secreción, la destrucción de la célula es solo parcial. Vale decir que para que se libere la secreción de esa unidad glandular, las células se destruyen en su extremo apical. Por ejemplo, es el caso de las glándulas que configuran la mama. Las glándulas multicelulares se categorizan de acuerdo con dos criterios. Primero, si sus conductos son ramificados o no ramificados. Y segundo, la forma de la porción secretora de la glándula. Si el conducto glandular no se ramifica, es una glándula simple, como ustedes pueden ver cualquiera de las que se ofrecen en la proyección. Si el conducto está ramificado, se trata de una glándula compuesta. Las glándulas con porciones secretoras tubulares
son glándulas denominadas glándulas tubulares, que ustedes ven en la parte media de la proyección. Aquellas con más de una porción secretora sacular se llaman glándulas acinosas o alveolares. Las glándulas que presentan una porción tubular y una porción alveolar se denominan glándulas túbulo-acinosas, pues tienen la porción tubular y la sacular. Referido a el producto de secreción de las unidades secretorias, tienen que decirse que pueden ser mucoso, vale decir con mayor densidad como un moco filante, seroso cuando es más líquido, mucho menos denso, y mixta cuando las unidades secretorias de la glándula presentan una porción que es mucosa, otra serosa, y por lo tanto tenemos un producto mixto. En el caso de un ejemplo que se produzcan todas estas secreciones, son las glándulas salivales, que hay algunas que tienen una secreción serosa, una secreción mucosa, y otra una glándula mixta. Aquí tenemos cortes histológicos de diversos tipos de glándula. Fíjense en el centro, rodeando la luz en la cual puede observarse producto de secreción, se ven células propias del conducto de una glándula de secreción externa con acinos serosos. Acino es el espacio de la unidad glandular de forma sacular o alveolar, y el túbulo son las células que se disponen para conformar el tubo o el conducto de excreción, que en este caso, ¿no es cierto?, son las células que tienen también productos de secreción. En este caso tenemos acinos glandulares mixtos, vale decir, tenemos glándulas que son por un lado acinosas y por otro lado tienen un trayecto tubular. Entonces tenemos glándulas mixtas. Ahora iniciamos el estudio de la segunda variedad dentro de los tejidos fundamentales. Hablaremos del tejido conectivo. El tejido conectivo es uno de los tejidos más abundantes y de más amplia distribución en el cuerpo humano. En sus diferentes formas, el tejido conectivo presenta una variedad de funciones. Tal es así que antes el tejido conectivo recibía el nombre también de tejido conjuntivo. Mantiene unido, sostiene, refuerza otros tejidos corporales, protege y aísla a órganos internos, compartimentaliza estructuras, representa el principal medio de transporte del organismo, como es el caso, por ejemplo, de una variedad del tejido conectivo como es la sangre, y es el sitio de la principal depósito de energía, como es el tejido adiposo, o la principal fuente de respuesta inmune para las defensas de nuestro organismo. El tejido conectivo se caracteriza porque consiste se caracteriza por poseer dos elementos básicos fundamentales, que podrían inclusive ampliarse a tres. Esos elementos fundamentales son la célula, la matriz extracelular o sustancia intercelular, y el tercer elemento, las fibras.
La matriz extracelular del tejido conectivo es el material que se halla entre sus células, ampliamente espaciada, a diferencia de lo que ocurría con el tejido epitelial, en donde una célula sucedía a otra célula y el tejido o membrana de revestimiento estaba conformado por la sucesión ininterrumpida de células sin que mediara entre ellas sustancia intercelular. Pues aquí la matriz extracelular está compuesta por fibras proteicas y sustancia fundamental, el material que se halla entre las células y la fibra. La matriz extracelular es secretada generalmente por las células del tejido conectivo y determina las cualidades de este. Por ejemplo, en el cartílago, la matriz extracelular es firme pero flexible, a diferencia del tejido óseo, en donde la matriz es compacta, dura e inflexible. En cuanto a las células, podemos decir que son variadas y las células embrionarias del mesodermo, también llamadas células mesenquimatosas, dan origen a las células del tejido conectivo. Cada tipo de tejido conectivo contiene una clase de célula inmadura con un nombre terminado en blasto que significa germen. Estas células inmaduras se pueden denominar fibroblasto en el tejido conectivo laxo y denso, condroblasto en el cartílago y osteoblasto en el hueso. Los blastos conservan la capacidad de división celular y secretan la matriz característica de cada uno de los tejidos. Los tipos de célula del tejido conectivo varían de acuerdo con el tejido en que se encuentra y podemos encontrar fibroblastos ya descritos, macrófagos que derivan de los monocitos, un tipo de leucocito, una célula blanca de la sangre, las células plasmáticas, que son pequeñas células que derivan de un tipo de leucocito denominado linfocito B, los mastocitos o células cebadas con una abundancia a lo largo de los vasos sanguíneos que irrigan el tejido conectivo, los adipocitos o células adiposas, que también son las células del tejido conectivo que almacenan triglicéridos, grasas, se encuentran debajo de la piel y rodean a órganos determinados como el corazón, el riñón, etc. Y diferentes tipos de leucocitos o glóbulos blancos. Con respecto a la matriz extracelular del tejido conectivo, cada tipo de tejido conectivo tiene propiedades especiales sobre la base del material extracelular específico situado entre las células. La matriz extracelular tiene dos componentes fundamentales, la matriz amorfa y las fibras, como veremos a continuación. Es bueno hablar dentro de las células y de los diferentes tipos de células que se encuentran configurando el tejido conectivo del fibroblasto, que suelen ser células grandes y aplanadas con prolongaciones citoplasmáticas que se ramifican y le dan un carácter morfológico polimórfico. Se encuentran en diversos tejidos conectivos y generalmente son las más numerosas, las más habituales, las que se encuentran con mayor habitualidad en los tejidos conectivos. Los fibroblastos migran a través del tejido conectivo y su función principal es la secreción de fibra y de sustancia fundamental de la matriz extracelular. Con respecto a las fibras, podemos hablar
de que existen tres tipos de fibras que están incluidas en la matriz extracelular entre las células. Ellas son las fibras colágenas, elásticas y reticulares. Las fibras colágenas son fuertes y resistentes a las fuerzas de tracción, pero no son rígidas, lo cual le permiten al tejido ser flexibles. Las propiedades de los diferentes tipos de fibras colágenas varían de un tejido a otro. Por ejemplo, las fibras colágenas del cartílago atraen más moléculas de agua que las fibras colágenas del hueso, naturalmente, y esto le otorga al cartílago una consistencia más flexible, no así al hueso. Es importante hablar de la disposición en haces que le confieren mayor fuerza al tejido, y la composición química de este tipo de fibra está determinada por la proteína más abundante de todo el organismo, el colágeno, que representa alrededor del 25% del total. En segundo lugar, se encuentran las fibras elásticas, más pequeñas en diámetro que las fibras colágenas, se unen y ramifican, formando una red dentro del tejido. Se compone de una molécula predominante, que es la elastina, rodeada por una glucoproteína denominada fibrilina, que le agrega la fuerza y estabilidad. Como consecuencia de su estructura, puede doblarse, puede flexionarse sin romperse. Y sobre todo, de igual importancia es la propiedad que tiene de retornar a su forma original después de su estiramiento, lo cual se denomina elasticidad. Por último, las fibras reticulares son finos haces de colágeno con una cubierta glucoproteica que aporta soportes en las paredes de los vasos sanguíneos y constituyen una red alrededor de otros tejidos, como el tejido conectivo areolar, el tejido adiposo y el músculo. Son producidas por los fibroblastos. Las fibras reticulares son mucho más finas que las fibras colágenas y forman redes estructurales. Al igual que las fibras del colágeno, las reticulares otorgan soporte y resistencia. Si clasificamos muy hacia atrás el tejido conectivo, podemos encontrarlos en viejas clasificaciones como no modelado, modelado y con propiedades especiales. En los no modelados tenemos la clásica división en laxo, denso y mucoso. Dentro del modelado tenemos tendinoso, membranoso y laminar, y con propiedades especiales reticulares que hacen más referencia al estroma o armazón de tejidos, adiposos, pigmentarios, etc. Ahora mencionamos que la diversidad de células y de la matriz extracelular y de las diferencias en sus proporciones relativas permite al tejido conectivo clasificarlo en diferentes maneras. Por ejemplo, en tejidos conectivos embrionarios y tejidos conectivos maduros. Y dentro de los tejidos maduros tenemos el tejido adiposo, en donde allí podemos nosotros ver claramente lo que corresponde al tejido adiposo, que se compone de células llamadas adipocitos, especializadas en almacenar triglicéridos como una gran gota intracelular. El núcleo y el citoplasma tienen una localización periférica. El tejido conectivo de la capa profunda de la piel se halla también alrededor de otras vísceras como corazón y riñones en la médula ósea amarilla, y su función es reducir la pérdida
de calor a través de la piel y sirve fundamentalmente como reserva de energía, brindando soporte y protección. El tejido conjuntivo laxo hace referencia a que las fibras del tejido en cuestión están entrelazadas laxamente entre sí. Los tipos de tejido conectivo laxo son tejido conectivo areolar, el tejido adiposo que venimos de describir y tejido conectivo reticular. El tejido conjuntivo denso, por el contrario, contiene fibras más gruesas, más numerosas y más densas que el tejido conectivo laxo, pero al mismo tiempo presenta una cantidad menor de células. Existen tres tipos: el conectivo denso regular, el conectivo denso irregular y el conectivo denso elástico. Bueno, debo agradecerle por vuestra atención. Muchas gracias y será hasta la próxima clase, no sin antes recordarles la posibilidad del estudio en diferentes fuentes bibliográficas, entre las que ofrecemos el Tórtora Grabowski, Principios de Anatomía y Fisiología, de Editorial Panamericana, como los libros de histología, que pueden ser libros como el Géneser o bien tratados como el Han McCormack. Muchas gracias.